Bienvenidos todos, muchas gracias por participar en un nuevo webinar que salió de un día para otro. La verdad que la coyuntura nos pilló y creímos necesario tener que hacer este webinar para explicar algunas cosas, conversar un rato como siempre y tratar de poner en contexto todas las noticias, novedades que hemos tenido en las últimas semanas. Siempre con la intención de educar, siempre con la intención de dar un consejo que tenga valor y poner en perspectiva todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que no es poco. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, si es recomendable o no retirar este 10%, y muy importante, qué posibilidades podríamos tener a la hora de utilizar este 10%. Por lo tanto, vamos a hablar ahí del APB, del ahorro previsional voluntario. Vamos a hablar también de diferentes alternativas de inversión, pasar un poquito por encima, un poco nuestra filosofía, que siempre tratamos de transmitirle a nuestros clientes. Y algo muy importante también que creo cobra mucha relevancia hoy en día es la visión que podamos tener a futuro respecto al dólar. Hoy día sabemos que nos acompañan muchas personas que quizás no nos conocen, nos están recién descubriendo. Nosotros, Rubik, somos una empresa de asesoría financiera a personas, independiente, y que siempre con el ánimo de querer aportar, ayudar, también tratamos de hacer estos webinars gratuitos y poder compartirlos en la web, en YouTube. Tenemos un canal de YouTube, así que cualquiera que quiera ver varias de las cosas que hemos ido comentando en el último tiempo nos puede ver en YouTube y revisar harto contenido que hemos ido subiendo en el último tiempo sobre la cuenta 2 de la AFP, sobre la APB, sobre alternativas de inversión, etcétera. Así que bienvenidos todos. Mi nombre es Sergio Tricio, gerente general de Rubik, así que comenzamos con esta presentación y tratar de poner en contexto, como les decía, todo lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas. Bien, acá lo primero que quiero comentarle y hacer una pequeña introducción de cuál ha sido nuestra postura respecto a el retiro de los fondos de las AFP. Y ya cuando esto comenzó como idea, hace algo así como 3 semanas atrás, un mes atrás, en Twitter expuse mis aprehensiones respecto a este proyecto de ley, porque creo que tiene hartas cosas que no son adecuadas, que no era la forma de poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Y una de ellas es que lo primero es que lo que hemos tratado de hacer en Chile en los últimos años es aumentar el ahorro para las pensiones. En Chile, el ahorro para las pensiones es absolutamente insignificante. Un 10% es muy poco para financiar buenas pensiones. Y por eso en Chile las pensiones son malas, además de un mercado laboral bastante precario en muchos casos, mucha informalidad, sueldos bajos y un montón de problemas que tiene el mercado laboral que se extrapolan precisamente a las pensiones. Por lo tanto, lo primero es aumentar el ahorro para de esa manera poder mejorar las pensiones. Entonces, era absolutamente contradictorio con estos dos grandes cosas que se hicieron en la última década, que es la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, en donde el diagnóstico está súper claro: aumentar el ahorro para mejorar las pensiones. Y precisamente el sacar dinero de las pensiones, cosa que nunca se había tocado, es un daño, creo, importante a nuestro sistema, que no hay que mezclar las cosas. Acá no se trata de la AFP, se trata del sistema de pensiones que tiene que haber sido reestructurado hace mucho tiempo atrás, porque tenemos claro el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ese es un tema esencial, principal. Después, bien sabemos que al sacar el ahorro, hay muchas personas que tienen muy poquita plata ahorrada. Hay muchas personas que tienen poco ahorro y que por lo tanto van a poder retirar una cantidad de dinero que también puede ser muy menor, precisamente para ayudar a las personas en esta situación difícil de crisis que estamos viviendo hoy en día. Entonces también esa es una falencia de que este dinero tampoco le va a servir a mucha gente que, por ejemplo, trabaja informal. Mucha gente que tiene empleos informales
ha ahorrado poco y por lo tanto va a poder sacar poco dinero también de las AFP. Entonces también ahí hay algo medio contradictorio respecto a este retiro. Lamentablemente, de nuevo, las bases del sistema hace que sea bastante desigual en la construcción de las pensiones, porque quien tiene mejor sueldo construye una mejor pensión, quien tiene un bajo sueldo construye una baja pensión y quien es informal no tiene pensión, entonces no construye pensión. Entonces también hay que tener en cuenta que esta solución también no necesariamente iba a ayudar a las personas de menores recursos. Por lo tanto, ese también es un tema muy importante. Lo que para mí es más grave de toda esta medida es el hecho de que es una mala señal al futuro. ¿Van a haber crisis en el futuro? Créanme, van a haber crisis en el futuro, se lo firmo. Soy alguien que se adelanta a los tiempos. Van a haber futuras crisis, créanme. Y cuando hayan nuevas crisis y haya un terremoto y hayan calamidades, que probablemente también una persona que tenga una enfermedad grave, etcétera, obviamente que esto abre la puerta a que en el futuro se puedan sacar estos ahorros también. Por lo tanto, eso yo creo que es lo más grave. Y por lo tanto, ahí hay un tema que era importante de resguardar y que no se logró. Algo que era negativo, pero creo que puede ser positivo, es que hoy día toda la gente sabe que esta plata existe y que somos nosotros los dueños. Yo creo que ahí hay un aspecto positivo que en la lectura yo creo que cambia un poquito el panorama respecto a que puede terminar siendo positivo el hecho de que realmente hoy día somos conscientes de que somos dueños de nuestros ahorros y lejos de lo que muchos dicen que esta plata no existe, está en el aire, hoy día sabemos que existe y que podemos en este caso utilizarla. No es lo que creíamos, pero se está utilizando precisamente para sortear una crisis como la que estamos viviendo. Muy importante, si disminuimos el ahorro, nos quedamos con menos pensiones y por lo tanto alguien se tiene que hacer cargo a futuro de mejores pensiones. ¿Y de dónde sale esa plata? Muy probablemente va a tener que seguir aumentando el pilar solidario, va a tener que seguir aumentando el gasto fiscal, que es algo que ya se sabía, pero con esta decisión se puede estar acelerando ese aumento de compromisos por parte del gobierno, del Estado, hacia los futuros pensionados. Y eso es deuda. Y eso es algo que menos mal no salió adelante, que era la posibilidad de que en el futuro tanto el fisco como los empleadores tuvieran que reconstruir estos fondos para devolvérselo a las personas. Era absolutamente loco esto, porque ¿cómo es posible que alguien que tenga muchos ahorros, un buen sueldo y ni siquiera estar desempleado, pudiera sacar los ahorros y después se los tuviera que devolver el fisco y el empleador? No tenía ningún sentido. Así que eso no salió adelante, pero era también parte de este proyecto de ley. Y otra cosa muy importante desde el punto de vista político, habían 12.000 millones de dólares comprometidos que por una u otra razón no se estaban destinando a ayudar a la población, pero rápidamente eso quedó en nada y todo este acuerdo que hubo quedó en nada y salió adelante precisamente este proyecto. Entonces eso también habla muy mal de los acuerdos y de cómo ha estado la discusión política, que habla mal de lo que viene precisamente en un año electoral, que vamos a tener muchas materias sobre la mesa que discutir. Y lo último es el efecto que pudiera existir en el mercado financiero, que ya habiendo pasado los días y habiéndose aprobado la ley, creo que ya eso se estaría conteniendo y al parecer vamos a salir jugando de buena manera. Y ahí hace un rol muy importante, por un lado el Banco Central, por otro lado también las mismas AFPs que puedan ir liquidando esto de buena manera y no impactar a el 90% que queda adentro, que son los instrumentos financieros. Así que ese también era un aspecto relevante a tener en cuenta. Entonces, primero que todo, poner el punto central, que nosotros no estábamos de acuerdo con esta decisión, pero bueno, siguió adelante, avanzó y hoy día ya es una realidad. Y luego, cuando avanzó el proyecto en el Congreso, también no estuvimos de acuerdo en cosas que son de verdad muy extrañas, muy difíciles de entender, que es el hecho de que esta ley beneficia sin lugar a dudas a las personas con mayores ingresos, a las personas que hoy día tienen trabajo, que mantienen ingresos, a las personas que pagan más impuestos. Y ahí hablamos de un aspecto muy importante que es lo regresivo de una política pública. Se ha hablado harto de eso en el último tiempo. Para hacer un ejemplo concreto al respecto, es un impuesto en Chile regresivo es el IVA. ¿Por qué regresivo? Porque tanto
las personas que ganan el sueldo mínimo como las personas que ganan 5 o 10 millones de pesos pagan el mismo 19% por todos los productos que consumen. Y es regresivo porque esa familia que gana 300.000 pesos se gasta todo en consumo, por lo tanto paga todo, el 100% de su sueldo en IVA, paga IVA por ese 100%, mientras las personas más adineradas con mayores ingresos pueden ahorrar mucho de su dinero y probablemente no gastan todo y por lo tanto no pagan en la misma proporción IVA. El IVA es un impuesto regresivo, pero es muy fácil de recaudar, es muy fácil de vigilar, de hacer que se cumpla. Entonces, tiene muchas ventajas, pero es regresivo. El impuesto a la renta es un impuesto adecuado que termina afectando, castigando o haciendo su contribución las personas que ganan más y que pagan más impuestos por ganar más. Y de esa manera se puede financiar más el fisco para que de esa manera se pueda redistribuir ese dinero hacia las personas más pobres, con subsidio y financiando precisamente el gasto fiscal. Entonces, lo extraño, lo extremadamente raro de esta ley es que por donde se mire beneficia a las personas más adineradas. Y de eso vamos a hablar. Por eso, poniendo el punto inicial de que no estábamos de acuerdo con esto, ahora ya que la ley es así, hay que ver cómo la aprovechamos y cómo finalmente le sacamos mayor partido. De eso vamos a hablar y precisamente con las reglas del juego ya absolutamente dadas a conocer, vamos a ver cómo podemos optimizar de mejor manera este ahorro del 10%. Bien, hoy día tenemos una pregunta, un par de preguntas. Y les quiero hacer, para que sea algo más interactivo, esto más dinámico, les quiero preguntar si piensan ustedes retirar el 10%. ¿Quiénes de ustedes piensan retirar el 10%? Veamos ahí que nos resulta hoy día ya con mucha gente participando, ya somos más de casi 170 personas que nos están acompañando hoy día, estamos contentos de poder transmitir esta información, educar un poquito en algunos aspectos y tratar de obviamente dar una buena sugerencia. Bien, ahí se está moviendo la respuesta, ya se la estaré comentando. Voy a avanzar en la presentación y espero que las preguntas que me puedan hacer las dejemos para más adelante, porque de esa manera no quedarme pegado con las preguntas, avanzar con la presentación y en la última parte dejemos ahí un espacio para responder consultas. Así que idealmente nos puedan hacer las preguntas más adelante para que no vayan quedando atrás en el chat y de esa manera poderlas responder. Bien, ya habiendo, me parece, respondido muchos de ustedes, un 71% espera retirar el 10%, un 6% espera no retirar el 10% y hay un 21% que sí espera, perdón, que no sabe si retirar el 10%. Así que 70 ya están decididos, 20% aún no lo sabe y un 6% no lo va a retirar. Bien. Bien. Vamos entonces. Ya explicamos ahí una diferencia entre lo que es un impuesto regresivo y que sea y que no. Vamos entonces a explicar el por qué era mucho mejor que se cobraran impuestos, ¿ya? Precisamente resguardando el principio de igualdad y solidaridad. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Les presento la tabla del impuesto global complementario. El impuesto global complementario es el impuesto que se nos cobra a todos los chilenos y residentes en Chile que a fin de año, después de haber sumado todos sus ingresos, se cierra el año y en abril de cada año se hacen estos cálculos y se paga un impuesto a la renta en función de los ingresos percibidos el año anterior. Y lo que yo siempre he dicho es que en Chile debemos pagar más impuestos.
puede no ser popular, pero si queremos mayores beneficios sociales, creo que en general deberíamos pagar mayores impuestos las personas, porque las empresas ya pagan bastante impuestos y va a ser muy difícil de aumentar mucho más los impuestos por ahí. Pero las personas deberíamos pagar mayor impuesto porque acá viene un aspecto muy importante, acá va mi argumento. En Chile, la gran mayoría de las personas ganan ingresos en torno a 600.000, 700.000 pesos. Y una persona que gana 600.000 pesos mensuales no paga impuesto a la renta. Y son la mayoría de los chilenos. Entonces, la verdad es que una persona que gane más de 1 millón de pesos, más de 1,5 millones de pesos, más de 2 millones de pesos, es de los privilegiados en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, este es un impuesto progresivo por tramo, y como les digo, hasta los 670.000 pesos mensuales, promedio, no paga impuesto a la renta. Luego, el siguiente tramo, desde 670.000 pesos hasta 1 millón y algo, pagan un 4% solamente por la fracción, después por el siguiente tramo un 8% y así va aumentando progresivamente. Acá hay un tema muy importante, no por el hecho de que nosotros pasemos a un tramo superior vamos a pagar por el total, sino que pagamos por cada tramo de nuestro sueldo, paga el impuesto correspondiente. O sea, siempre cualquier chileno hasta los 670.000 pesos iniciales no paga impuestos y después empieza a aumentar progresivamente. Entonces, ¿por qué hubiese sido muy bueno que se cobrara impuesto? Porque de esa manera desincentivaría que las personas sacaran la plata. Entonces, si yo mantengo mi trabajo, mantengo mi sueldo, no he tenido problemas, al sacar este ahorro, iría a pagar impuestos, porque iría a mi global complementario y por lo tanto yo tendría un castigo, porque mantengo mi trabajo y al sacar esa plata se me castiga con el tramo de impuestos como una especie de bono. Porque una cosa importante, nunca el ahorro para la jubilación paga impuestos, ¿ya? Ahí hubo un error importante del presidente de Democracia Cristiana que decía que eso ya había pagado impuestos. Mentira. El ahorro para la jubilación, para las pensiones, no paga impuestos. Paga impuesto cuando se retira vía jubilación, ¿ya? Y como las pensiones en Chile son bajas, generalmente no pagan impuestos o pagan muy poco dependiendo de los tramos. Bien, entonces, a modo de ejemplo, una persona que hubiese quedado desempleada este año y que eventualmente haya trabajado 2 o 3 meses durante el año, probablemente hubiese entrado en el tramo exento y por lo tanto el sacar la plata de ahí no hubiese implicado pagar impuestos. Pero una persona que, por ejemplo, gana 6 millones de pesos mensuales, si saca la plata, que son 4 millones 3, pensemos el máximo, esa plata al retirarla, esa persona debería pagar 1.300.000 pesos. Entonces, desincentiva el rescate de las AFP, que nuevamente cumple el rol de seguir aumentando nuestro ahorro para mejorar las pensiones. Entonces, claro, se hacen encuestas y se sabe que toda la población, o el 80 y tantos % quiere sacar su plata. Obvio, ¿quién no va a querer plata hoy en día en vez de en 20, 30, 40 años más? Sin duda. ¿Y qué mejor si son sin impuestos? Entonces, el senador Lagos Weber dijo, oye, que en el Senado tenemos que cobrar impuestos. ¿Qué pasó? Los portuarios, los trabajadores del puerto dijeron, si avanza este proyecto con pago de impuestos, paralizamos el puerto. Miren qué bonito. Entonces, bueno, en esa discusión estamos, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y claro, obviamente esto no, y bueno, después el señor Lagos Weber dijo, no, si era una idea nomás, no me pesquen, se me ocurrió, así que no, sigamos adelante, no cobremos impuestos, perfecto. Entonces avanzó, y por eso, insisto, esta es una medida absolutamente desigual y beneficia a las personas de mayores ingresos y que pagan mayores impuestos. Entonces acá tenemos algunas cosas y hay que poner el punto. Este es un tema político, ¿ya? Y yo acá saco a colación 2 cosas que me parecieron interesantes. Estuve bastante activo en la última semana en Twitter porque creo que había que poner el punto y si uno piensa de cierta manera creo que hay que exponerlo. Y bueno, se aprueba en la Cámara de Diputados la primera
la primera aprobación, la que avanza y con estos votos de la derecha, y el señor Boric coloca esta foto en Twitter. Y bueno, ese es el objetivo finalmente de lo que se quiere lograr. Si finalmente acá es por primera vez tener la posibilidad de tocar la plata de las AFP. Y que creo ahí la discusión está absolutamente errada. No vamos a hablar de eso, no nos vamos a detener de qué es lo que hace la AFP, de cómo es el sistema, no nos vamos a entrampar en eso, ya hemos hablado en muchos otros webinars sobre el sistema, qué cosas se pueden mejorar, etcétera. Seguiremos haciendo webinars en el futuro de estos temas, porque obviamente viene ahora una discusión bien importante de cómo cambiamos el sistema. Ya sabemos el diagnóstico hace 10 años y un poco más, pero no se ha hecho nada. ¿Quién no ha hecho nada? Los políticos. Los políticos no se han puesto los pantalones para cambiar el sistema. No depende esto de la AFP, ¿ya? La AFP solamente es un actor dentro de un sistema que requiere cambios políticos profundos. Bien, y ahí sale el señor Fuad Chahín, que decía que esta plata ya había pagado impuestos. Error. Y ahí es cuando en toda esta discusión y cuando uno escucha a los diputados, los senadores dando argumentos en toda esta discusión, uno dice, la verdad que no se ve muy bonito el futuro. Porque si tenemos esta clase política de que está tomando decisiones apelando a los sentimientos, apelando a sacar la plata y no haciendo una buena política pública al futuro, estamos en problemas. Y eso yo creo que queda de toda esta discusión. Qué bueno que mucha gente le ayude esta plata, pero insisto, podría haber ayudado a las personas que realmente lo necesitaban y no a toda la población. Y precisamente una de las alternativas para haber hecho una buena política pública era cobrar los impuestos, porque así realmente la gente que lo necesitaba y que había quedado desempleada podría haber sacado la plata en esa condición, por ejemplo. Entonces, solamente un punto. Efectos positivos, obviamente que los hay. Tampoco hay que mirar todo negativo, tampoco el mundo no se acaba. Bien, avancemos y qué bueno que pasen algunas cosas, como por ejemplo, se va a ayudar a mucha gente. Mucha gente va a poder sacar esta plata, la va a poder ocupar, pagar cuentas y salir adelante de esta situación que ha sido muy difícil, sin duda. Pero muy importante, son 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto se va a sacar finalmente? Seamos conservadores y que se saque. Bueno, ¿cuántos son 20.000 millones de dólares aproximadamente? Un 7,5% del PIB. ¿Ya? ¿Cuánto va a caer este año el PIB? Más o menos eso. Por lo tanto, si los 20.000 millones de dólares se sacan y se gastan, y se compran televisores, bicicletas, autos, volvemos ojalá a ir a un restaurante y compartir con los amigos, y se gasta la plata, todo eso reactiva la economía. Y eso puede compensar la fuerte crisis económica que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, podría ser muy bueno para levantarnos más rápido también. Ahora, yo creo que va a ser la mitad de eso. Yo creo que más o menos la mitad podría irse a gasto, y eso obviamente que de todas formas va a ser un impulso y puede beneficiarnos en la reactivación, que también es muy necesaria. Y otro aspecto relevante es, como les decía, ya teniendo la ley clara y ya sabiendo nuestra postura, bueno, la ley está hecha, ahora aprovechémosla. ¿Y quién la va a poder aprovechar? La gente que tiene mayores ingresos, la gente que paga mayores impuestos, y esto puede impulsar el ahorro, puede impulsar la inversión y también un ahorro en impuestos relevante. Por lo tanto, de ahí viene toda nuestra sugerencia y nuestra visión respecto a lo que se va a hacer. Acá está el proyecto de ley como queda en términos generales. Por ejemplo, algunas de las cosas que se sumaron es que hoy día las personas que están pensionadas, que están pensionadas bajo el retiro programado, en donde la plata sigue estando en la AFP, recordemos que en Chile tenemos básicamente dos sistemas de jubilarnos. El retiro programado, que es que la plata sigue en la AFP y nos la entregan en cuotas, pero sigue estando la plata en la AFP, sigue rentando y toda la plata es nuestra. Y la otra alternativa es la renta vitalicia, en donde nosotros le pasamos la plata a una compañía segura y ellos nos pagan una pensión asegurada de por vida, con ciertos seguros y ciertos aspectos que uno puede proteger esa plata de todas formas. Entonces, están estas dos modalidades. El que ya le pasó su plata a una compañía de seguro, ya la plata no es de él, es de la compañía de seguro,
y la intercambió esa plata por una pensión, por una jubilación. El último año nosotros hemos estado asesorando a algunos clientes y nos hemos recomendado esa alternativa porque en Chile estaban bastante bajas las tasas y eso no era muy atractivo. También depende de hartas consideraciones. Ahí se hace un análisis bien personalizado respecto a qué es lo mejor. Y las personas que tienen retiro programado, la plata todavía es de ellos y pueden rescatar aún esa plata, ¿ya? ¿Cuánta plata podemos retirar? Ya vamos a ver ahí más o menos los rangos. Esa es una indicación de las últimas que se incorporaron. No paga impuestos. El mínimo que se puede retirar es 1 millón de pesos. Por lo tanto, una persona que comenzó a trabajar el último año, tiene 1 millón de pesos ahorrados, puede sacar toda esa plata. Una persona que tiene 200.000 pesos, pues saca toda su plata. Una persona que tiene 1.100.000, 1.500.000, puede sacar 1 millón, se queda solamente con 100.000, con 500.000 pesos. Esas personas pueden verse bien afectadas, pero va a depender también de la edad, va a depender también de su condición, proyectando a futuro. Hay hartas cosas que también hay que tener en cuenta ahí. Muy importante, y acá viene ya un consejo. Este es un consejo interesante para todos ustedes, así que atención. La plata la podemos llegar a sacar hasta en 365 días más. No hay que ir y abalanzarse a la AFP y sacar la plata al tiro, no. Podemos llegar a sacarla en 365 días más. Por lo tanto, la primera sugerencia es, no sabemos las consecuencias que pueden haber en los mercados en el muy corto plazo, todavía está por verse, así que el que no tenga, digamos, la necesidad de tener que sacar la plata ya, les sugiero que se esperen a lo menos un mes para que los mercados se desenvuelvan, esto pueda ir masticándose y evolucionando de una manera natural. También yo diría que incluso es un aporte a las personas que más necesitan la plata, que saquen su plata, y uno que también se haga a un lado, si no la necesita, se espera un ratito por todo el estrés que va a vivir el sistema. Y acá viene otra cosa muy importante asociada a esos 365 días. Porque esa plata que está en la AFP no paga comisión. Esa comisión ya se pagó. Por lo tanto, esa plata que está en la AFP nos la están administrando ya habiendo prepagado una comisión. Por lo tanto, nosotros podríamos perfectamente esperar 11 meses, 330 días, 11 meses, y ahí recién pedir la plata. ¿Por qué? Porque por todo este periodo de tiempo, en los próximos 11 meses, pueden seguir rentando los fondos. Y por lo tanto, ¿cuándo se hace el cálculo del 10%? En 11 meses más. Entonces, en 11 meses más, o más bien, cuando uno hace el retiro, cuando uno pide el retiro, en ese momento se calcula el 10% de los fondos que tenemos. Entonces, uno podría esperarse hasta 11 meses más, que los fondos sigan rentando, y en ese momento sacar la plata, y podemos eventualmente sacar mucha más plata siendo ese 10%. Por lo tanto, ese es el primer consejo que creo es necesario tener en cuenta. Ya vamos a hablar del tema de impuestos. Alguien que quiera aprovechar el tema de impuestos para el próximo año podría ser que espere hasta diciembre. Y en diciembre saque la plata, haga un depósito a la APB y de esa manera se beneficie por la situación. Entonces, hay hartas cosas que están acá en el detalle que es importante tener en cuenta. Me imagino muchos de ustedes ya han estado analizando la situación. Esta plata se puede ir directamente a una cuenta bancaria o a la cuenta 2 de la AFP. Hablamos en profundidad sobre la cuenta 2 de la AFP, muy recomendable, en un webinar pasado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, por ahí lo subió Carla hace un ratito atrás, se pueden suscribir a nuestro canal y pueden ver ahí todos esos webinars que hemos ido subiendo. Así que esas son algunas de las cosas que son importantes tener en cuenta. Bien. Aquí está más o menos cómo está distribuido en la cantidad de cotizantes que pueden sacar el dinero. Personas que tienen menos de 1 millón de pesos son aproximadamente 3 millones de personas. Y esos 3 millones de personas pueden sacar la totalidad del dinero. Hasta 1 millón de pesos teniendo menos de 1 millón de pesos. Desde 1 millón de pesos hasta 10 millones de pesos,
van a poder rescatar hasta 35 UFs, ¿ya? ¿Qué cantidad de la población es esa? Aproximadamente 4.600.000 personas, ¿ya? Una persona, ejemplo, que tenga 5 millones de pesos, esa persona puede sacar 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces, esa persona no va a rescatar el 10%, sino que va a estar rescatando un 20%. Y las personas que tienen más de 10 millones de pesos ahorrados pueden sacar desde 1 millón de pesos hasta las 150 UF, que son 4 millones 3 aproximadamente. Y sobre 40 millones de pesos que tenga una persona, va a poder sacar ese 10% que es coincidente, que son esos 4.300.000 pesos, ¿ya? Ahí están las proporciones, si se dan cuenta, no es menor la cantidad de gente que tiene menos de 1 millón de pesos. Estamos hablando de 3 millones de personas. Entonces, hay mucha gente que tiene muy poquita plata ahorrada y que, por lo tanto, también, incluso muchas personas se pueden estar haciendo grandes expectativas de esto y quizás se van a llevar la sorpresa de que pueden sacar muy poca plata, porque hay mucha gente que también ni siquiera sabe cuánta plata tiene en la AFP. ¿Por qué hoy día habían colas en la AFP? Porque mucha gente no tenía sus claves, porque mucha gente no sabe cómo lidiar, cómo funciona el sistema, que ha sido algo relativamente hace poco tiempo, el que hemos tenido mayor conocimiento de cómo funcionan las AFP, cómo funcionan nuestros ahorros, cómo funcionan los multifondos. Bien, y ya nos vamos a las sugerencias de qué hacer con este ahorro, y una muy buena recomendación es precisamente aprovechar los beneficios tributarios que existen asociados a la pensión, la jubilación. Entonces, nosotros tenemos lo que se denomina el ahorro previsional voluntario, APB, que eso es un incentivo para que las personas puedan ahorrar más para la jubilación. Como sabemos que en Chile ahorramos poco, se incentiva a las personas a que ahorren más entregándole beneficios tributarios. Entonces, existe el régimen A y el régimen B. No nos confundamos con los multifondos A, B, C, D, E. Esos son los multifondos. A, más riesgoso, E, menos riesgoso, C, balanceado. Esos son los multifondos. En el APB estamos hablando de estos regímenes tributarios A o B. Y para que se entienda de una manera muy sencilla, de manera introductoria, tenemos el régimen A, que beneficia a las personas de menores ingresos, y el régimen B, que beneficia a las personas de mayores ingresos. Entonces, en el régimen A está este beneficio ligado, asociado a personas que pagan menos impuestos. Hay un número clave que puede hacer la distinción entre el régimen A y el régimen B. Y esa distinción puede estar en el 13,5% de impuestos, ¿ya? Me voy a adelantar un poquito, porque aquí están los tramos de impuestos, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes los tramos de impuestos, y vamos a pagar hasta 13,5% de impuestos para una renta mensual de aproximadamente 3,5 millones de pesos. Entonces, primer punto a tener en cuenta: una persona que gana hasta 3,5 millones de pesos, le conviene más la bonificación fiscal del régimen A, que nos bonifica con un 15% de impuestos. ¿Ya? Un aporte de parte del fisco a incrementar nuestra cuenta de ahorro, ¿ya? Para que sea, solamente para tener en consideración cuál es el número crítico que hace la diferencia entre el régimen A y el régimen B. Hay, por supuesto, muchos detallitos, ¿ya? En la decisión que uno puede llegar a tomar. Pero para que se entienda, básicamente rentas bajo 3,5 millones, régimen A; rentas sobre 3,5 millones, régimen B. Estamos hablando de rentas tributables, que se asemeja bastante a la renta imponible, ya no es líquido, pero para que lo tengamos ahí en consideración. Entonces, volvamos. Régimen A,
el fisco nos va a bonificar con un 15% del ahorro que nosotros hagamos a la APB como beneficio fiscal, pero con un tope. ¿Cuál es ese tope? Más o menos 2 millones de pesos al año. Por lo tanto, el máximo de bonificación que nos va a entregar el fisco son 300.000 pesos. 300.000 pesos es lo que nos va a bonificar el fisco por un máximo de 2 millones de pesos que aportemos. Si aportamos más de 2 millones de pesos a la APB régimen A, el fisco no nos da más plata, solamente hasta 300.000 pesos más menos, ¿ya? Por lo tanto, aquí viene una primera restricción, en donde si yo hoy día voy a recibir 4 millones de pesos, pero mis ingresos son de 2 millones mensuales, en realidad podría aportar hasta 2 millones de pesos para que el fisco me bonifique con estos 300.000 pesos, ¿ya? Es más o menos ese es el juego. Ahora, ojo, muy importante, estos fondos van a estar ahorrados en el APB para incrementar nuestra jubilación, pero no los vamos a poder rescatar nunca, porque si los sacamos, nos quitan esta bonificación del 15%. ¿Ya? Bien. Y después viene el régimen B, como decíamos, renta sobre 3,5 millones de pesos, ya empezamos a pagar más impuestos, ahí nos saltamos al impuesto del 23%, después del 30,4%, después del 35%, y acá es donde está el gran beneficio para estas personas. Y estas personas pueden hacer régimen B, en donde los aportes que nosotros hagamos al APB, régimen B, con un tope de 17 millones de pesos al año, esos aportes nos van a descontar nuestro ingreso anual y por lo tanto, al descontar nuestros ingresos anuales, el fisco nos puede devolver un impuesto semejante a el tramo de impuesto en que estamos. Ejemplo, gano 4 millones de pesos mensuales, estoy en el tramo del 23%. Si yo aporto 1 millón de pesos a este APB, el fisco me devuelve 230.000 pesos. Me devuelve el 23% del aporte que yo hice asociado al tramo de impuesto en el que yo estoy, ¿ya? Por lo tanto, de aquí en adelante es donde se hace atractivo precisamente hacer APB para personas de altas rentas que van a poder tener un beneficio tributario extraordinario. Y aquí vamos a hacer unos ejemplos que son impresionantes de la tontera que hizo el Congreso de beneficiar a los más ricos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la tabla. Como hablábamos anteriormente, una persona que gana 6 millones de pesos paga un impuesto del 30%. Entonces, por eso se sugiere mucho a las personas de altos ingresos que hagan aportes al año en el APB, que tiene un beneficio tributario que es significativo. Y acá lo podemos ver en concreto. Acá hice 4 ejemplos para que se entienda más o menos cuál podría llegar a ser el beneficio, ¿ya? Espero que con esta lámina quede un poquito más claro cómo esto lo aterrizamos, porque son muchos números. De nuevo, le insisto, en YouTube tenemos varios webinars. Hay uno que habla del APB en concreto, así que ahí hay hartas cosas que pueden mirar un poquito más en detalle el fin de semana, para que puedan sumar un poquito más de información respecto a esto que estamos haciendo. Pero para que se entienda y aterrizando todo lo que hemos hablado. Si nosotros tenemos hoy en día un ingreso de 1 millón de pesos mensual, estamos en el tramo del 4% de impuesto. Entonces no tiene sentido hacer el régimen B si me ahorro un 4% de impuesto. Prefiero que el fisco me bonifique con el 15%. Entonces, pensemos, gano 1 millón de pesos mensual y además rescato 1 millón de pesos de la AFP ahora, con este retiro. Pongo ese 1 millón de pesos en el régimen A y el fisco me bonifica con 15%, es decir, con 150.000 pesos. Por lo tanto, en mi cuenta de ahorro para la jubilación ya no va a ser 1 millón de pesos, sino que va a ser 1.150.000, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo interesante es que si uno no ha perdido su trabajo, no necesita la plata y quiere mantener esta plata para la jubilación, puede ser una buena alternativa sacar de un lado, ponerla en otro
y recibir esta bonificación del 15%. Puede ser una buena alternativa. Segunda alternativa, tengo ingresos de 2 millones de pesos, ahí estoy en el 8% de impuesto, entiendo, retiro 2 millones de pesos de la AFP, mantengo mi pega, no necesito la plata, saco la plata de un lado, la pongo en otra, y el fisco me bonifica con 300.000 pesos, con un 15% de ese ahorro que hice, que es el tope, son 2 millones, ¿ya? Pero acá es donde viene lo interesante, insisto, para las personas de mayor ingreso. Pensemos que gano 2 millones y medio de pesos y rescato de la AFP ahora 3 millones. Pongo esos 3 millones de pesos en el APB, en este caso en el régimen B, a pesar de que ese 13,5 sea menor que el 15, aquí hay una diferencia, porque como nos pasamos de los 2 millones que era el tope, ahora tenemos 3, aquí obtenemos un poquito más de beneficio. ¿Cuál es el beneficio? De nuevo, pensemos, noviembre, diciembre, sacamos la plata, ya rentaron un poquito más los fondos, sacamos la plata, en noviembre, diciembre, hacemos una APB con un aporte único, colocamos esos 3 millones de pesos, ¿y qué va a hacer el fisco? Próximo año, en abril, nos va a decir, señor, don Sergio, usted tiene una devolución de impuestos adicional a la que pueda tener de 405.000 pesos. Porque, ¿qué pasó? Nosotros teníamos nuestro trabajo, no hemos perdido ingresos, seguimos en un tramo de impuestos, seguimos pagando impuestos y este es un aporte extra que nos baja nuestros ingresos del año. Y ahí se genera esta bonificación del 13,5%, en donde el fisco el próximo año nos devuelve un chequecito de 405.000 pesos. ¿Ya? Muchas de las preguntas que me han estado haciendo las he mirado de reojo, las voy a ir respondiendo probablemente a lo largo de la presentación, así que en los últimos 10 minutos vamos a dejar ahí espacio para que me puedan hacer alguna pregunta, que lamentablemente hoy día hay muchos que nos acompañan y no hemos podido responder todas estas preguntas. Y acá viene el caso más extremo. Pensemos una persona que gana 4 millones y medio de pesos, retira 4 millones de la AFP, esa persona paga un 30,4% de impuestos, ¿y cuánto le va a devolver el fisco en mayo del próximo año? Ojo, 1.216.000 pesos de regalo. Y lo más bonito de esto es que uno podría ahorrar esos 4 millones de pesos en el APB, le devuelven ese 1.216.000, lo vuelve a meter lo suma al APB a los 4 millones y eso sigue rentando. Por lo tanto, sin duda que eso es un beneficio muy interesante que uno podría obtener pensando precisamente en personas que tienen altos ingresos. Obviamente que acá hay costos asociados y acá vienen otras alternativas de inversión. Aquí me quiero detener un poquito respecto a cuál es nuestra filosofía en Rubix, hablando de diferentes alternativas de inversión. Hoy día, publicidad de fondos mutuos, de los bancos, corredores de bolsa, de los quesitos, de As Inversions y un montón de cosas van a aparecer. Y todos van a querer agarrar la plata y administrársela de la mejor manera posible. Asesórense bien, edúquense, tengan cuidado. Y nuevamente, siendo ya majadero, hay mucha educación respecto a qué instrumentos de inversión son mejores en nuestro canal de YouTube. Ahí hemos hablado en extenso de todos estos temas, ¿ya? Para que se eduquen, se los sugiero, absolutamente gratuito. Lo pueden considerar en los próximos días para tomar una buena decisión. ¿Qué ocurre? Y acá pongo en contexto todo lo que hemos hablado. Uno puede hacer una APB en una compañía de seguros, en una AGF, una administradora de fondos mutuos, en una corredora de bolsa, en diferentes instituciones. Por lejos, lo más barato para administrar esa plata, ¿quién es? La AFP. La AFP cobra una comisión muy baja por administrar nuestros fondos anualmente. Tiene un costo, por supuesto, pero hay AFP hoy día que cobran muy poquito. Y en el largo plazo, por todos estos beneficios tributarios que le he hablado y más la rentabilidad que pueden generar la AFP en el tiempo, sin duda que es conveniente, ¿ya? Por lo tanto, ese costo que es menor no va a alcanzar a comerse los beneficios tributarios en el tiempo de lo que podríamos lograr con esto. Ahora, ojo, también, cada caso hay que evaluarlo respecto a la condición que cada persona pueda tener. Obviamente esto es un webinar
general, que estamos hablando de estos temas para que se pongan sobre la mesa, y obviamente ahí hay que educarse y hay que tener, hay que ser conscientes de cuál es la decisión que puedan tomar. Ojo ahí, y por lo tanto hay que evaluar costos, hay que evaluar las rentabilidades, pero una cosa que estoy absolutamente seguro es que a un mismo fondo, de inversión comparable entre un fondo mutuo y un fondo de la AFP, y acá para simplificarlo, el mejor fondo a largo plazo y olvidarse el fondo C. Balanceado, largo plazo, buenas rentabilidades. Comparando un fondo C con un fondo C en un fondo mutuo, en el fondo mutuo uno paga 3, 4, 5 veces más comisión que lo que paga en la AFP. Por lo tanto, fondos mutuos, cuidado. Hay que evaluar muy bien cuál fondo mutuo podría llegar a competir con el fondo C, por ejemplo, de la AFP. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra filosofía respecto a la planificación de las pensiones? Bueno, hay que planificar, hay que pensar diferente respecto al dinero, hay que cambiar un poquito el chip y entender hacia dónde esto va. Hay que tratar de aumentar los ingresos, diversificar los ingresos, hay que invertir en instrumentos financieros, hay que aprender del mundo financiero. También la renta inmobiliaria es una posibilidad, que hoy día lo está pasando muy mal también. Entonces, hay que tratar de armar una planificación a largo plazo en que asumamos que las pensiones en Chile y el mundo no van a superar el 40-50% de los ingresos de la última década previo a jubilarnos. En el mundo está el mismo problema que vivimos en Chile. Si las pensiones malas no son solamente en Chile, son en el mundo. Y en el mundo las pensiones no alcanzan a cubrir los ingresos de las personas de los últimos años de actividad laboral. Por lo tanto, tenemos que saber que las pensiones van a ser bajas y tenemos que planificar nuestro futuro financiero para poder complementar nuestros ingresos. Eso es muy importante y ese es uno de los mensajes que quiero que quede. Y para eso educarse y para eso asesorarse bien. Y lo último que voy a hablar respecto al dólar, en los próximos 5 minutos para después tratar de responder varias preguntas, es que yo creo que ha quedado acá demostrado de que vamos a vivir un año muy complejo el año que se viene. Lamentablemente, si los políticos van a legislar y van a votar y van a hacer todos los cambios de cara al futuro porque hay barricada en la noche, porque hay amenaza, estamos muy mal. Y creo que el estallido social 2.0, como muchos lo han llamado, yo creo que viene, yo creo que es inevitable. En cualquier país del mundo en que hayan elecciones es un riesgo. Y ese riesgo está presente en Chile, va a estar presente. Y si era ese riesgo a fines del año pasado, yo creo que ahora tenemos un riesgo un poco mayor. Y por lo tanto yo creo que más allá de las caídas puntuales que pueda estar teniendo el dólar en este momento, creo que el dólar va a seguir subiendo de manera importante en las próximas semanas, próximos meses. Yo siempre fui un convencido de que a partir del estallido social el dólar no se iba a ir a 1.000 pesos. No. A 900 pesos tampoco. ¿Ya? Vino la pandemia y el dólar llegó a 880, pero fue por una situación absolutamente anexa a lo que vivíamos en Chile. Pero hoy en día yo tengo una visión un poquito más pesimista y creo que el dólar puede pegarse un salto importante de cara al futuro. Va a haber una presión inicial que lo estamos viviendo hoy día a la baja en el dólar, pero yo creo que es momentánea. Viene esta posibilidad de estallido social 2.0. Tenemos un año de elecciones y no tenemos solamente una elección, tenemos 7 elecciones en el próximo año. Así que ojo con eso, mucha incertidumbre. Y lo más preocupante que ha estado pasando a partir del estallido social y la pandemia es que los gastos comprometidos del gobierno son enormes a futuro. Hoy día la plata, ¿de dónde sale? De la deuda. Si hoy día no tenemos plata para financiar todos estos gastos sociales, hoy día es deuda del fisco. Y esa deuda del fisco es más riesgo para nuestra moneda, es más riesgo para nuestro país. Y eso, inevitablemente, en cualquier país que se endeude más, es debilidad para su economía, debilidad para su moneda. Por lo tanto, hoy día estamos viviendo una situación con el dólar que se está comprimiendo en esta zona, hoy día entre 770, 800 pesos, pero esto desde un punto de vista técnico tiene toda la pinta que en algún momento va a romper hacia arriba y va a ir a buscar máximos nuevamente en los próximos meses el dólar. Así que hoy día, de hecho, una alternativa para ahorrar, invertir, también puede ser comprar dólares, tratar también de buscar ahí la mejor opción. Hoy día ni la casa de cambio ni el banco nos entrega buenos precios en el dólar. Hay mejores alternativas. Asesórese bien. Y un comentario final. Quedó mucho temor
a partir de las votaciones de lo que es este tema de la inembargabilidad e inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Cuidado ahí, cuidado con eso, porque no es tan literal como algunos lo creerían. El rechazo a dicha indicación no significa que los ahorros sean más vulnerables o que quienes rechazaron esa indicación estén por la nacionalización de los fondos. Una cosa no implica la otra, ¿ya? Y por eso algunos piensan que se va a terminar el sistema y que hay que salir arrancando. No, la plata es nuestra y hoy día el derecho de propiedad en Chile es claro y la Constitución así lo determina. Si después cambian la Constitución y cambian ese apartado, obviamente que puede pasar cualquier cosa, pero hasta ahora ese es un derecho que nosotros tenemos. Todos nuestros fondos, todos nuestros ahorros son nuestros. Los argumentos entregados por los senadores que se opusieron a esta indicación fueron que no correspondía incluir algo de carácter permanente en una reforma constitucional de carácter transitorio. Eso podía jugar en contra y podía hacer inviable el rescate de los fondos. Entonces, ahí había algo de táctica política que sacó adelante esto. Así que no hay que dramatizar tanto. Además, que los derechos de propiedad sobre los fondos previsionales ya están garantizados por la Constitución. Si eso cambia, ahí estamos en problemas, pero hasta ahora eso está en la Constitución. En la discusión pública también es recurrente escuchar que se requiere mayor solidaridad. Eso es parte de los cambios que tenemos que vivir. Pero no hay que confundir solidaridad con nacionalización, expropiación o reparto de los saldos actuales. Ya la solidaridad existe y lo que hay que hacer es fortalecerla. Pero eso es parte de la discusión que tenemos que tener, que ya se ha dado y que no ha avanzado. Pero importante, esto hoy día, el sacar la plata de un lado para ponerla en otro lado, la plata sigue siendo nuestra. Lo bueno es que esa plata en cualquier minuto, si hay cambios más drásticos en el futuro, el tener ese 10% en nuestra cuenta en APB, la podemos sacar en un segundo. Y eso es bueno, y también para los que tengan mayor temor, puede ser una decisión útil de cara al futuro. Bien. Muchas preguntas, muchas consultas, la verdad que agradecemos pero enormemente todos los que nos han acompañado hoy día, cerca de 200 personas, la verdad que no lo creemos, la verdad que ha sido genial. Estamos habitualmente haciendo estos webinars, así que ahí nos pueden seguir en redes sociales, Cetricio o Rubix CL, tanto en Twitter como en Instagram. Generalmente estamos subiendo ahí todos los webinars que vamos haciendo. Insisto, YouTube, nos pueden buscar y seguir, que ahí también vamos subiendo después todos estos webinars grabados. Voy a tratar de responder algunas preguntas que me han hecho muchas, pero está difícil, porque son muchas las preguntas. También hay muchas preguntas que son muy específicas, por lo tanto también ahí es difícil poder responder a preguntas que son muy específicas. Por ejemplo, acá Ángel me dice, entendí que si estoy en el 13,5 me conviene poner los 4,3 millones en APB, en el régimen, en la AFP. Sí, eso es Ángel. Manuel, ese es el problema. Con lo fácil que ha sido cambiar la Constitución, nadie garantiza que el día de mañana la vuelvan a cambiar. Por supuesto, son los temores que tienen muchas personas y claro, son atendibles. José, Sergio, se ha hablado mucho de retirar los fondos y traspasarlos o dejarlos en la cuenta 2. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buena pregunta. Claro, el que no quiera hacer APB puede ponerlo en la cuenta 2 de la AFP. A nosotros nos gusta mucho la cuenta 2 de la AFP. Siempre yo le digo, si usted se quiere asesorar bien, vea nuestra página web, rubix.com, asesórese con nosotros, le están cordialmente invitados. Pero si a alguien no le interesa pagar por una asesoría, no se quiere complicar la existencia, por lejos, uno de los mejores instrumentos de ahorro e inversión de alguien que no se quiere complicar es el multifondo C de las AFP y la cuenta 2, que tiene bajos costos de administración y buena rentabilidad en el tiempo. Por lo tanto, es una buena medida también colocar la plata ahí y esa plata puede estar disponible en cualquier momento en el futuro para sacarla, para ocuparla, para lo que sea. Por lo tanto, también es una alternativa. Buen punto, José, porque claro, estamos pensando en la jubilación APB con beneficios tributarios, pero claro, quizás alguien no quiere tener la plata para la jubilación y quiere tenerla disponible, la cuenta 2 de la AFP es una buena alternativa. Nicolás, tal como le pregunté por Instagram, si tengo un capital para invertir en la cuenta 2, ¿sugiere invertirlo ahora o esperar que el mercado siga bajando? Como les dije anteriormente, yo creo que todas estas turbulencias de corto plazo, mejor evitárselas y esperar 1, 2, 3 meses y ahí sacar la plata.
insisto, no debiera quedar la escoba, no debiera haber una locura en los mercados. Yo creo que ya todo se ha ido masticando e internalizando. Así que lo que sí esperar, si uno no tiene la premura, no tiene la necesidad de sacar la plata rápido, esperar 1, 2, 3 meses y ahí sacarla, no hay ningún problema. Es recomendable también. Juan, para los regímenes de APB A o B depende del ingreso, pero ¿es el imponible o el líquido? Es el tributable, no es ni el imponible ni el líquido, es el tributable, que muchas veces en la liquidación de sueldo aparece, tributable, que es más parecido al imponible. Jorge, la AFP expropiada como en Argentina, ¿es un escenario posible? Por ahora lo veo muy difícil, por ahora lo veo muy lejano. ¿Y por qué, Jorge? Porque hoy día todos los chilenos sabemos que esa plata es nuestra. Y por más que queramos mejorar el mundo y tener mejores pensiones, el individualismo del ser humano es más potente. Y por lo tanto, ya que todos sabemos que esa plata está ahí, no queremos meterlo a un fondo común y que nos quiten esa plata. Por último, nosotros sabemos que esa plata está ahí. Así que lo veo muy difícil porque eso creo que es muy impopular y yo creo que los políticos, siendo no muy inteligentes en muchos casos, yo creo que ahí obviamente debieran tomar una buena decisión y resguardar eso totalmente. Belén, mi 10% a la cuenta 2, perfecto. A ver, y ahí está, 70% nos dijo que iba a retirar el 10%. Y bueno, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo piensan usar ese 10%? ¿Cómo quieren usar ese 10%? ¿En qué? Invertir, ahorrar, comprar, pagar deudas. ¿Qué es lo que quieren hacer ahí con su 10%? Es la última pregunta que les tengo. Agradezco infinitamente su participación. Agradezco todos los comentarios. La verdad que me encantaría responder todo, pero por temas de agenda ahora me cambio de pantalla y me voy a hacer clase en la universidad, así que no puedo. Pero vamos a seguir haciendo muchos de estos webinars. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, hacernos preguntas por ahí. Cualquiera de ustedes puede pedir una reunión de diagnóstico financiero gratuito en contacto@rubix.com. Estamos disponibles para poder ayudarlo. Y nada, nuestra intención principal es poder ayudar, generar mayor educación financiera y la verdad que agradecemos su participación y que nos pueden haber acompañado hoy día. Vamos a seguir haciendo muchos de estos webinars como hemos hecho en el último año. Insisto, hay mucha información gratuita en YouTube, así que los invito a que se puedan registrar. ¿Cómo fue la respuesta? Todavía están respondiendo, pero un 65% de ustedes va a invertir esta plata, un 24% va a ahorrarla y un 10% para pagar deudas, muy pocos para consumir. Así que bueno, felices de que piensen en el ahorro, piensen en la inversión y nada, la idea es esta instancia ayudarlos para tomar mejores decisiones financieras. Insisto, agradezco mucho, espero se hayan aclarado algunas dudas y yo creo que esto da para harto más, así que seguramente... un último comentario. En el mes de agosto vamos a estar haciendo hartos webinars relacionados al mercado inmobiliario, ¿ya? Que hemos dejado algo botado al mercado inmobiliario precisamente por toda la pandemia, por toda la incertidumbre. Pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel, así que ya vamos a estar entregando sugerencias respecto al mercado inmobiliario. Así que todo el mes de agosto vamos a estar haciendo hartos webinars relacionados a eso. También en Instagram hacemos live. Hay hartas cosas que estamos tratando de compartir. Así que encantado de poder ayudar, entregar, aportar un granito de arena para mayor educación financiera. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.